Retomamos la mesa de En Perspectiva en este martes 16 de mayo de 2016. Mesa internacional en la que nos acompañan Leonel Harari, Mauricio Raufetti, Gustavo Calvo y desde París, videoconferencia mediante, Rafael Mandrés. Vamos a Estados Unidos ahora, donde el presidente Donald Trump enfrenta una verdadera tormenta política luego de haber cesado al director del FBI, James Comey, en medio de la investigación que esa agencia llevaba adelante sobre la presunta injerencia de Rusia a favor de su campaña en las últimas elecciones. Trump continuaba ayer en busca de un sustituto para Comey, pero la oposición demócrata anunció que solo apoyará la nueva designación si el gobierno nombra un fiscal especial e independiente para hacerse cargo de ese caso tan delicado que involucra al propio mandatario. Además, varios demócratas pidieron a Trump que suministre al Congreso supuestas grabaciones de conversaciones entre él y Comey, luego de que Trump mismo sugiriera en un tuit que tenía o que podía haber registros de sus charlas con el exdirector del FBI. Se ríen. ¿De qué se ríen? Me hace acordar un dicho, ese dicho tan común, el pez por la boca muere, ¿no? Sí, habla mucho. Ese tweet fue una cosa, claro, porque además vamos a contarle a los oyentes, fue tremendo. Todos los registros de conversaciones de los presidentes de Estados Unidos permanecen, no se pueden borrar, por lo tanto si la justicia se lo llegara a pedir lo tendría que entregar, ¿no? Por más que fue una insinuación, bueno, lo dejó picando ahí. Remember Nixon. De manera muy poco hábil, ¿no? Está metido Trump en un problema atrás del otro, en un momento en el cual quiere pasar dos reformas gigantes, y como son la de la salud y la impositiva, y se está pegando un tiro en el pie por día. El dicho más de que el pez por la boca muere es ese de que como el pato a cada paso es. Vamos a recordar por qué dice Trump que destituye a Comey, ¿no? Y lo dice por muchas razones, claro. Porque la administración ha dado diferentes versiones. La primera y oficial era que porque había tenido una actitud equivocada con el procesamiento de la información acerca de las indiscreciones de Hillary Clinton con el uso de sus correos electrónicos. Después, o sea, lo habría despedido porque Comey habría manejado mal el caso de Hillary Clinton, como que no habría sido ecuánime, etcétera. Un caballeroso gesto hacia Hillary. Sí, claro. Aparentemente entonces es un gesto o algo así de Trump hacia Hillary. Específicamente, así nació. El caso tiene que ver con la supuesta injerencia rusa en la campaña electoral norteamericana, que Hillary Clinton, a la cual Hillary Clinton le atribuye en buena medida su derrota en los comicios, ¿no? Claro, pero de todas formas el primer argumento era demasiado frágil como para que se sostuviera, porque la distancia que hay entre la manera, echarlo y la manera en que lo echó. Con el incidente en sí, que además tampoco fue relevante en su momento, porque fue etapa de diario 3 días. O sea que finalmente todo el mundo piensa que es una obstrucción a la justicia. Se hace en el momento de la investigación a Trump. Claro. Sí, porque la pregunta siguiente es, bueno, si la destitución tiene que ver con aquel manejo que el FBI hizo del caso Hillary Clinton, ¿por qué el relevo es ahora? Claro. No, era un argumento cualquiera, flojo. La Casa Blanca no tiene por principio en esta administración decir las cosas como son, ni poner mucho esfuerzo en elaborarlos. Es una especie de show en el que se dicen cosas. Vos sabés que yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque yo, furioso, a las 2 de la mañana escuchando CNN, le escribía a Emiliano el día que eligieron a Trump, y yo sostenía que, bueno, alguien lo está eligiendo y por algo lo está eligiendo. Y he defendido de alguna manera todos estos meses que, bueno, que hay, también como pasa en Francia, hay capas sociales que sostienen eso, que habría que haberlas escuchado, que de alguna manera habría que reflejar alguna realidad cambiante que los políticos no le habían dado bolilla. Toda esa sensación, digamos, me hizo llegar hasta estos días. Lo que pasa es que Trump no me ayuda. Bueno, sería. Claro, Trump de alguna manera ataca al Obamacare, que seamos conscientes y honestos, digamos, hay que reformarlo de alguna manera, o sea, hay que ajustarlo. Los números no dan.
¿tá? Pero se mete en un berenjenal, en una ciénaga en el Senado, en una ciénaga en los representantes, es decir, paso a paso él está minando su propia credibilidad, y todavía con el tema del FBI, este muchacho sale a hablar desde su casa, y Trump, como el gallito de la esquina, le dice: mirá que te estoy grabando, porque prácticamente fue eso. Sí, la frase fue ojalá que claro. No haya grabaciones de las conversaciones que ahora hemos tenido con Comey. Están haciendo ahora fila para decirle: bueno, llama a un juez y dame todas las grabaciones. Sí. A lo cual se le agregó ayer de tarde el hecho de que se filtró que habría tenido en el Salón Oval, en la reunión que tuvo con Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y el embajador ruso, en presencia del secretario de Estado y del asesor de Seguridad Nacional, McMaster, habría dado secretos de inteligencia que, viniendo de otro país aliado, se supone que no se pueden dar. Lo que es... ayer no hablaba más que de eso, de noche, digamos. Con dos escándalos. El escándalo ese es que el clima quedó, y el de que se filtre. Es que el clima, claro, porque el clima queda viciado. Ese es el problema. Iba a enfatizar en eso, Leo, ¿no? También durante la administración Trump, lo que va de la administración, están pasando estas cosas raras, ¿no? Claro. De que se filtra lo que ocurrió en una reunión entre Trump y el ministro de Exteriores ruso en la Casa Blanca. Sí, ¿no? en una reunión además privada en el Salón Oval. ¿Quién filtra eso? Eso filtra quienes le están haciendo la cama para el juicio político. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Mauricio, Rafael. Yo no sé si será eso o si hay que... Porque eso sería realmente subestimar demasiado al equipo de Trump. Trump es un personaje particular. Su equipo, en algunos casos, tiene mucha experiencia política. A veces algunas filtraciones también, algunas informaciones, no fue exactamente una filtración lo de ayer, fue una información que consigue el Washington Post a partir de una fuente innominada. A veces algunas informaciones tienden a ocultar otras, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil, yo no soy muy amigo de las teorías conspirativas, pero es muy difícil tratar de entender qué es lo que están tratando de ocultar, si es que están tratando de ocultar algo. Porque, como bien dice Emiliano, el nivel de confusión informativa que ha generado este gobierno es absolutamente inédito. Si hay algo por lo que se caracterizan los gobiernos norteamericanos, por lo menos vamos a decir desde Jimmy Carter hacia adelante, es por una unicidad, por una coordinación de la comunicación muy estricta, ¿no? Se funciona de manera muy vertical. No hace falta mirar House of Cards para entenderlo. Funciona verdaderamente de manera vertical y muchas veces se da información porque se quiere dar esa información. La gran pregunta, creo yo, es si este problema, vamos a decir, este escándalo que surgió ahora para Trump con el FBI, termina verdaderamente llegando a que los demócratas logren, con algún apoyo republicano que necesitarían, crear la figura de un fiscal especial para investigar el caso de la injerencia rusa en las elecciones. Yo creo que esa puede llegar a ser la consecuencia más importante, porque un fiscal general como figura en la estructura norteamericana, política y jurídica, es algo muy pesado. Un fiscal especial, quise decir. Es muy pesado. Si además esa investigación se realiza con todas las garantías y de manera independiente y descubren algo, es muy difícil pensar desde ya en una continuación, por lo menos en un segundo periodo de Donald Trump. Creo que es como el límite del escándalo, ¿no? Rafael, ¿cómo se observa desde Francia esto que pasa del otro lado del Atlántico? Sí, acá ha tenido, por supuesto, mucha repercusión también todos estos episodios. Respecto de lo que decía Mauricio recién, efectivamente, para un observador lo que llama la atención es el grado de lo que a primera vista parece ser desprolijidad y falta de profesionalismo en, por lo menos, el manejo de la comunicación. Quizá tenga que ver, encadenando con el tema anterior, de que acá sí tenemos un empresario que es presidente y que por lo tanto no necesariamente maneja del todo bien ciertas maneras de conducir los asuntos públicos. Por otro lado, el asunto que salió ayer en el Washington Post, si se llega a confirmar, es gravísimo. Es realmente muy grave porque compromete una fuente.
en la medida en que, de acuerdo a lo que se ha dicho, los servicios rusos no tendrían la menor dificultad de identificar de dónde provino esa información, y en un comportamiento que es el de un bocón, que para decir qué buenos que son mis servicios, le brinda información clasificada al canciller de otro país. Y el tercer punto es que, al fin y al cabo, tampoco yo creo en las teorías conspirativas, pero tanto aparecer Rusia en todo esto, bueno, algo tendrán que ver, cuando no es el único lugar en donde ha habido injerencias o voluntad de injerencia rusa. En los últimos 5 meses de campaña electoral francesa no ha parado de denunciarse los intentos provenientes de Rusia a través de Ucrania, en fin, con toda una serie de triangulaciones para intervenir en el desarrollo de la campaña francesa. Es decir, que ahí también hay un tema que no habría que dejar de lado únicamente diciendo, bueno, es la instrumentalización de teorías conspirativas para desacreditar a alguien o para hacer caer a alguien. Tal vez algo Rusia esté haciendo en todo esto. ¿Leo? Sí, me hace acordar aquello de Woody Allen, que se protestaba que lo vigilaban y que cuidaba, qué sé yo, y al final dijo, bueno, pero también los paranoicos tenemos a veces derecho a que de verdad nos estén persiguiendo. Sí, yo creo que las teorías conspirativas, yo tampoco creo en las teorías conspirativas, pero no hay duda que el establishment tradicional de la política americana está haciendo todo lo posible para tenderle la cama, para hacerlo debilitar. La prensa tradicional se dedica a buscar todo ese tipo de cosas. Y hay quienes proveen información. Hay un mérito propio importante si vamos a tu lectura, ¿no? Ahora, en lo que él da, ahí yo estoy de acuerdo con lo que tú decías, muchas veces lo da para confundir. Una de las tácticas propias de Trump es hacer la agenda, es decir, poner los temas él arriba de la mesa y no dejar que se discutan los temas de los demás. Ya no se habla más, por ejemplo, de lo que era un gran tema hace 100 días, que era el conflicto de intereses entre Trump, su familia, su conglomerado, claro, y los intereses de Estados Unidos. Nos olvidamos de eso, que es una cosa gigantesca y en la cual siguen tranquilamente haciendo negocios. Sí, entonces, bueno, cambió la agenda, ahora se metió en otra, de la cual vamos a ver cómo inventa su salida. Hace una semana más o menos que no hablamos de Corea del Norte. Es verdad también, tiró las bombas para hacer sus cosas y ahora se pone la agenda. Ahora pone la agenda, hace la política espectáculo y eso tiene un precio. Claro, yo creo que pone la agenda, pero también es cierto que hay protagonismo de los demócratas y de los medios. Él desde un principio de su campaña, y cualquier presidente norteamericano hoy, debe evaluar de alguna manera un diálogo con Rusia por varios temas que hoy son comunes. Desde ISIS, pasando por el petróleo y terminando también en Corea del Norte. Porque Rusia está queriendo tener protagonismo en la relación con Corea del Norte. Sí, pero perdóname, pero está haciendo demasiado buena letra. Claro. Saca al jefe del FBI al día siguiente. El tema es ese. En su camino hacia el diálogo con Rusia, hay varias tormentas, algunas que provoca él mismo, por su torpeza, porque en algunas cosas no se puede llamar otra cosa que torpeza, y hay un temor del establishment, como tú decías, de que se llegue a un diálogo con Rusia que sea non santo. Entonces, de alguna manera, él está aglutinando un montón de gente en contra de sí mismo con sus actitudes. Pero, insisto, hay que volver a la agenda original, y ¿qué es lo que necesita el votante americano? Volvemos a ese mismo problema. Si seguimos con este gran hermano, dentro de 4 años, vamos a volver a tener una elección similar porque los problemas van a ser los mismos. 2 datos de las últimas horas. La posibilidad del juicio político. Ayer tomó forma. El representante demócrata por Texas, Al Green, se convirtió en el primer congresista que pide que se someta al presidente Donald Trump a un juicio político debido al despido fulminante del exdirector del FBI. Y por otro lado, Hillary Clinton, la ex candidata demócrata, anunció el lanzamiento de su propia organización política, Onward Together, Juntos hacia Adelante, destinada a hacer oposición a Donald Trump. Es un mejor camino a una eventual posibilidad de participar nuevamente en un proceso electoral si llegara a ocurrir algún imprevisto, ¿no? Es prácticamente la traducción en inglés de En Marche. Claro, una cosa así, ¿no? En los últimos meses hemos visto que es posible, actuando unidos, resistir el acoso, el miedo, las mentiras y las divisiones y defender un Estados Unidos más justo y más inclusivo, dice un texto de Hillary Clinton que llama a que la gente se movilice
en 2017, 2018, 2020 y más allá. Hay no es un detalle, hay una cuestión que yo creo que no es menor para dejar planteada, porque en definitiva eso son cosas que es interesante que salgan de estas discusiones que tenemos. Es verdad que Trump está en el medio de una tormenta política, en buena medida causada por él, acaba de empezar a gobernar, lleva poco tiempo. El gran problema que puede llegar a tener es que realmente no le salgan por este tipo de problemas las reformas con las cuales él se comprometió en la campaña. Porque si alguna de las reformas le sale, digamos, si empieza a bajar el desempleo en las zonas más duras, ¿no? En los núcleos más duros de desempleo, en las zonas industriales, en las zonas más conservadoras que lo votaron, bueno, habrá que ver, ¿no? Porque el votante también seguía por su día a día. Estas cuestiones más de geopolítica como que quedan más circunscritas a un círculo político más washingtoniano en Estados Unidos, ¿no? Si uno va a la calle, al terreno, uno visita los estados, lo que importa muchísimo es el día a día. Hay que ver cómo le va en ese plano, ¿no? Es absolutamente cierto, pero es el matiz que yo decía. No, el pero es el siguiente. Si él saca adelante sus promesas electorales, no es bueno para el pueblo americano. Si liquida el Obamacare con todos sus defectos y no pone algo a cambio, va a dejar millones de personas afuera de la seguridad social. Si disminuye los impuestos... Leo, el propio sistema en el día a día no le va a ir diciendo eso. No, momentito. La política, la estrategia, tal como la concibe Steve Bannon, su ideólogo que ahora hace perfil bajo para que no le golpeen demasiado, pero que está siempre ahí, era empleo, y después hace lo que quieras. Pero para tener ese empleo tiene que ser política coherentes, no alcanza con... No, y necesita, a diferencia de lo que pasa en Francia, como decía Rafael, necesita apoyo parlamentario. El Parlamento, lo tiene que el sacar Congreso por de Estados Unidos es extremadamente fuerte. Si va a bajar los impuestos y eso no produce un crecimiento explosivo que permita agrandar el pastel y repartir, si no pone algo a cambio de una reforma de la salud que sea coherente, si no arregla el problema de la inmigración, no va a tener su base política asegurada para el próximo ciclo. Rafael, ¿vamos contigo? Sí, no, simplemente comparto todo lo que han estado diciendo hasta ahora y respecto del poder del Congreso en Estados Unidos, tan importante es como en otros países, como se vio también en Brasil, por ejemplo, que puede hacer un juicio político y destituir al presidente. Vuelvo al tema anterior, eso en Francia no existe. Gustavo, ¿te quedó algo? Sí, no, referente al tema del Parlamento, digamos, eso no sería grave si la necesidad de mayorías parlamentarias para hacer sus reformas, si Trump fuera un presidente que manejara su partido. Pero el problema es que no lo maneja. Porque los republicanos son hoy mayoría. En teoría, si todo fuera bien y fuéramos todos amigos, las reformas irían en coche. Sí, es una mayoría que se sabe relativa desde antes de la propia elección, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema de Trump es Trump. Sin ir más lejos, Paul Ryan, que es el principal líder de la Cámara, se opuso que hace un esfuerzo hace un esfuerzo para aparecer al lado de él en todas las fotos, pero el problema de Trump es Trump, es decir, si él manejara su partido, las reformas ya estarían todas caminando. Mauricio, ¿te quedó algo? No. Yo lo que quería decir, lo que decía Gustavo es que en realidad desde el vamos sabemos que Trump tiene opositores dentro de su partido que están pensando en el post-Trump. Desde la audiencia vuelven a picanearlos con un debate que apareció por ahí y que no lo vamos a agotar hoy, ni siquiera lo vamos a retomar ahora. Pero lo consigno. Dice Daniel, político versus gerente. Ese es el título del correo electrónico. ¿Quién dice que un gerente no es un político? Claro que lo es. Cuanto más grande la empresa, más parecido a un presidente. Cuanto más chica, es un rey. Muy interesante. Sí.